Bueno, vamos a iniciar esta clase, a ver si aprovechamos el poco tiempo que vamos a tener disponible, seguramente. Vamos a desarrollar hoy a los aspectos que nos interesan conocer relacionados con las protecciones que es conveniente o posible brindar al tejido leñoso con el propósito, fundamental propósito de prolongar la vida útil de la madera. Es decir, prolongar el uso de la madera una vez puesta en servicio. La vida útil de la madera depende de algunos factores, entre los cuales se pueden destacar, por un lado, el tipo de madera. Hay maderas en cuya constitución naturalmente, en el interior de su tejido leñoso, se alojan sustancias que son preservantes, es decir, que actúan como antisépticos, como barreras o como ambientes en los cuales los insectos xilófagos, sobre todo, no encuentran condiciones para desarrollarse, por tanto, tienen una inmunidad natural que incide en la prolongación de su vida útil. En nuestro caso, en nuestra provincia, mejor dicho, la madera más representativa en ese sentido es el quebracho colorado. Quebracho colorado se usa desde hace mucho tiempo, y sobre todo para la construcción de estructuras o construcciones rurales en general, entre ellas la fabricación de alambrados. Se usa como poste en alambrado en el campo. La vida útil de las maderas, vamos a poner la pantalla nuevamente. Ahí estamos. Haciendo referencia a que la vida útil de la madera depende del tipo de madera, como ya he dicho hace un minuto, no sé si habrá escuchado completo, hay algunos tejidos leñosos que tienen preservantes naturales que traen como consecuencia que generan una cierta inmunidad frente a ataques de insectos u organismos xilófagos en general, hongos particularmente. En nuestra provincia, la madera emblemática en ese sentido es el quebracho colorado, que se utiliza fundamentalmente en construcciones que se usan en la agricultura o en establecimientos agrícolas, en definitiva, como por ejemplo la construcción de alambrados. En esos casos los postes, por supuesto, se instalan a tierra directamente en la intemperie y están expuestos a las peores condiciones de servicio que se pueden dar para el uso de la madera. Un poste de alambrado de quebracho colorado puede tener una duración del orden de los 70 años, mientras que si utilizásemos un pino ellioti, por ejemplo, para el mismo uso, es probable que a los 3-4 años esa madera de pino ellioti, ese poste, esté ya con alguna falla evidente que lo inutilice. Por otro lado, la vida útil depende del destino. Si ese mismo pino ellioti, en lugar de destinarse a un poste de alambrado, se destinase a una construcción resguardada de ambiente interior, preservada de condiciones que hagan posible de ser atacado por xilófagos, la vida, por supuesto, útil de la madera se va a prolongar de un modo importante, y también depende de las condiciones de servicio. En definitiva, la vida útil de la madera
En principio y conceptualmente tiene un valor pequeño. Generalmente se asume o se presupone que la madera con el tiempo relativamente corto va a sufrir tales deterioros que va a ser que se va a inutilizar. Sin embargo, no necesariamente es así. Pero a las aptitudes mayores o menores que tenga el tejido leñoso, se le puede, es decir, el hombre puede, una vez ya el árbol apeado, y en algunos casos con la madera o el tronco ya maderado, puede actuar, puede realizar acciones o procedimientos de modo que la vida útil del elemento se pueda extender. Esas acciones o procedimientos pueden ser simples, es decir, en algunos casos son simplemente manejos, son eh, simplemente conductas o estrategias que pueden seguirse en digamos, en el manejo del producto en sí mismo, y en otros casos son acciones que pueden ser mucho más complejas y más costosas. En el primer caso, normalmente se logran efectividades o bajas o medias. En el segundo caso, en cambio, esas acciones son más complejos, pero a su vez, y más costosos, pero más efectivos. Hay que tener en cuenta siempre que no cualquier tipo de protección es aplicable a cualquier madera o a cualquier situación, que nunca se logra una inmunidad absoluta en ninguno de los tratamientos conocidos aplicados digamos, en una relación económica equilibrada hoy en día, y que según el tipo de tratamiento o de protección que se utilice, se pueden alterar en mayor o menor medida los caracteres organolépticos. En general se puede afirmar o se puede presuponer que la madera tratada incrementa su vida útil entre 5 y 10 veces. Hoy en día en Tucumán, en nuestro medio, es posible ya conseguir, es decir, en el mercado, algunos elementos de madera que puedan destinarse a la fabricación de estructuras que están ya clasificados como maderas tratadas. Hay algunos establecimientos madereros que los comercializan digamos, de forma normal. Los tratamientos a su vez se pueden clasificar como transitorios, algunos tratamientos que están destinados a cuidar de alguna manera el tejido leñoso hasta el momento de la venta, y otros tratamientos que pueden considerarse como permanentes, que se tienen como fin la preservación de la madera durante su vida en servicio. Esos tratamientos a su vez se pueden dividir en simples o complejos. Entre los tratamientos simples se incluyen los que se realizan fundamentalmente a través de manejos del producto, como ya hemos dicho, y ahí en ese grupo se puede mencionar al apeo, al desaviado y al secado. Mientras que los tratamientos complejos pueden ser divididos en tratamientos superficiales, tratamientos complejos por inmersión o por inyección. Como se puede ver en esta expresión, los tratamientos que brindan la mayor certeza en cuanto al cuidado de la madera o del tejido leñoso son los tratamientos complejos por inyección, que logran penetración, es decir, logran que la sustancia preservante ingrese en el tejido leñoso en espesores que superan los 3 milímetros y en algunos casos llegan a 30 o 40 milímetros. En cuanto al apeo como tratamiento, se lo puede calificar de ese modo, no vamos a profundizar en eso, pero básicamente consiste en tener en cuenta que cuando el árbol es talado, si es que el momento de la tala se produce en una época del año en la que hay gran actividad vegetativa, el tronco está saturado, está lleno de savia, por lo tanto va a ser más pesado
por lo tanto va a ser más complejo el proceso de secado y también se va a ver más expuesto o va a estar más vulnerable frente al ataque de xilófagos. El peso y los otros aspectos que he comentado tienen que ver con el hecho de el costo del manejo de la madera una vez apeada, de modo que conviene, bajo el punto de vista del costo y bajo el punto de vista del producto que yo obtenga, que el apeo sea en el momento más adecuado, en el momento más conveniente. Otro de los tratamientos que se menciona es el desaviado, que como su nombre lo indica, consiste en lograr u obtener la remoción, el lograr desalojar la savia del interior del tejido leñoso, savia que circulaba a través del tejido leñoso cuando el árbol estaba vivo, es decir, estaba fisiológicamente activo. Una vez que el árbol es apeado y muere, es conveniente que la savia sea desalojada del interior en la mayor medida posible, porque la savia ofrece sustancias que son nutrientes para el árbol, pero también para los xilófagos. Entonces, de ese modo, la madera con menor cantidad de savia o sin savia alcanza una cierta preservación frente al ataque de estos organismos que la destruyen. Sí vamos a nos vamos a detener un poquito en el proceso de secado. El proceso de secado es el mecanismo o el proceso a través del cual se reduce el contenido de humedad del tejido leñoso. Ese proceso se inicia a partir de que el árbol es apeado y finaliza una vez que el tejido leñoso, la madera, alcanza un contenido de humedad que se conoce como contenido de humedad de equilibrio higroscópico, es decir, un contenido de humedad para el cual la madera ni cede humedad al ambiente ni toma humedad del ambiente. Es un hecho muy conocido que el contenido de humedad de la madera o del tejido leñoso tiene una influencia determinante, tiene una influencia muy importante respecto de sus respuestas, tanto físicas como mecánicas, razón por la cual es importante o es muy importante que el producto que nosotros lleguemos a utilizar en la práctica tenga las condiciones de humedad requeridas para el uso que se le va a dar. Los beneficios, las ventajas que se pueden obtener a través del proceso de secados, en realidad son muchas, pero pueden resumirse en lo que estamos mostrando acá. Es decir, por un lado, lo que se procura es obtener una razonable estabilidad dimensional. Esto tiene que ver con el hecho de que todos los procesos de cambio de forma, de volumen o de dimensiones que experimenta el tejido leñoso a lo largo de su vida están relacionados con procesos que implican pérdida o toma del contenido de humedad. Si el contenido de humedad de la madera no se modifica por razones naturales o por razones artificiales, entonces la estabilidad dimensional del tejido leñoso queda asegurada. La estabilidad dimensional, o más bien la falta de estabilidad dimensional del tejido leñoso frente a cambio de su contenido de humedad, representa uno de los grandes defectos que tiene la madera en el uso no solo estructural, sino en los otros usos que el hombre hace de la madera dentro del ámbito de la construcción. Además de esto, como ya hemos visto, para contenidos altos de humedad, el tejido leñoso se encuentra expuesto a la acción destructiva de organismos xilófagos, en particular los hongos que requieren un contenido de humedad superior al 20% para poder desarrollar sus ataques. Y además de todo esto que decimos, las propiedades mecánicas del tejido leñoso, es decir, las resistencias mecánicas del tejido leñoso, sin incluir en este grupo la resistencia a la flexión dinámica o choque,
todas las otras se ven influenciadas por la mayor o menor contenido de humedad del tejido leñoso. Conceptualmente, todas las propiedades mecánicas mejoran, es decir, la resistencia de la madera mejora, excepto la resistencia a fricción dinámica, cuando el tejido leñoso tiene un menor grado, un menor porcentaje de humedad. Esto lo vamos a ver un poquito mejor enseguida. De todos modos, como parte de esa serie de acondicionamiento que requiere la madera para ser utilizada con un resultado exitoso, el proceso de secado adquiere una importancia muy relevante y es justamente el uso de madera no seca, en los términos que estamos expresando, la causa principal de muchos de los defectos que se observan en la estructura que se encuentran en el servicio y que, a pesar de no haber colapsado estructuralmente, muestran deformaciones y aspectos que resultan inaceptables. Cuando estamos hablando de proceso de secado o de madera seca, no estamos haciendo referencia en ningún caso a madera sin humedad. Es decir, no estamos haciendo referencia a madera en estado anhidro, que sería el contenido de humedad que corresponde a una madera que tenga el 0% de humedad. La madera que nosotros vamos a utilizar y las condiciones normales de uso siempre va a tener un contenido de humedad que a lo largo de su vida, con pequeñas fluctuaciones, va a estar en el orden del contenido de humedad de equilibrio higroscópico, que puede considerarse, de acuerdo al ambiente, comprendido entre 13, 15, 16% de contenido de humedad. Las normas, o se acepta por norma que un contenido de humedad estándar es del 15%, es el contenido de humedad que representa de un modo más parecido al contenido de humedad que va a tener la madera en servicio. El proceso de secado puede hacerse por distintos métodos: aire, alta frecuencia, secado químico, rayos X, rayos infrarrojos, perdón. De estos cuatro, lo que vamos a ver por su importancia y digamos, la posibilidad de su puesta en práctica es el secado por aire. El secado por aire, a su vez, puede ser natural o puede ser artificial. En el proceso de secado por aire, la velocidad de secado, la rapidez con la que el tejido leñoso se seca, depende, por un lado, de la humedad del aire. El aire, según la temperatura que se esté considerando, tiene un contenido de humedad que varía según la temperatura, según la época del año, las condiciones del ambiente. El contenido de humedad del aire incide de modo directo en la velocidad del proceso de secado. Cuanto más húmedo sea el aire, menor va a ser la velocidad de secado del tejido leñoso. Además, incide la temperatura del aire: cuanto más caliente, más rápido seca; cuanto más frío, más despacio. Y también la velocidad con la que el aire incide en la superficie de madera, es decir, la velocidad de circulación del aire. Esta combinación de condiciones determina que el agua o la humedad que está presente en la superficie de la madera se evapore en una determinada medida, y ese proceso hace que la humedad que está contenida en el interior del tejido leñoso migre hacia la superficie para, una vez alcanzada la superficie, también pueda evaporarse y ser desalojado del tejido leñoso. Pero esto implica que en una pieza de madera, sobre todo si tiene una magnitud importante, se van a producir distintos contenidos de humedad. Si se produce un gradiente de humedad, va a estar más húmeda dentro del tejido, menos húmeda en la periferia, siempre hablando de procesos
que producen el secado de la madera. También podría darse al revés, una madera seca que se humecte, pero ahora estamos haciendo referencia a una madera húmeda que se seca. Si ese gradiente supera los 3 grados, es decir, 3%, perdón, es decir, si la humedad en superficie es 3% menor que la humedad en el interior de la pieza, es probable que se desarrollen tensiones como consecuencia de contracciones diferenciales que pueden traer como consecuencia la rajadura de las piezas. Esos procesos, cuando son naturales, en muchos casos no pueden ser controlados, mientras que sí pueden ser controlados si se trata de procesos artificiales. En esta tabla se muestran algunos contenidos de humedad que recomiendan las normas para distintos usos de la madera. Podemos ver que para ambientes interiores vamos a estar considerando contenidos de humedad del orden del 15 y 10% para el caso de estructuras que estén en ambientes muy calefaccionados. Es necesario entonces introducir en este punto el concepto de la humedad estándar de equilibrio higroscópico, que se toma como un valor igual al 15%, es un valor de referencia al cual se van a referir o al cual se van a transformar todos los resultados que se obtengan para propiedades físicas y mecánicas en un determinado tejido leñoso a efectos de poder comparar esos resultados con otras piezas que pueden haber sido ensayadas en condiciones de humedad distintas de la primera. Ese contenido de humedad de equilibrio higroscópico del 15% representa entonces una condición de servicio normalmente alcanzable o normalmente encontrable en los elementos estructurales de madera dentro del tipo de lo que nosotros podemos utilizar. El secado natural por aire, como su nombre lo indica, implica, por un lado es el proceso más antiguamente desarrollado, implica que una vez el apeado del tronco sea, digamos, acopiado, de modo que incida sobre él el agua por lo general y en condiciones de intemperie también por lo general. Entonces, en procesos que en general son también muy largos, 4, 5, 6 años, depende del tipo de madera y depende de las dimensiones del tronco, se logra que el tejido leñoso alcance un contenido de humedad cercano al punto de al contenido de humedad de equilibrio higroscópico. Ese proceso tiene como desventaja, por un lado, que demanda mucho tiempo para su desarrollo, por lo tanto, por lo general no se lo hace, es decir, las maderas se comercializan en los aserraderos normalmente sin haber alcanzado un contenido de humedad suficientemente bajo, porque el hecho de esperar tanto tiempo implica inmovilizar un capital importante y de hecho en la práctica no se da eso. Y tiene eso como una principal desventaja, pero gracias a Dios hoy en día se puede recurrir al secado artificial por aire a través de unos dispositivos que se conocen como secaderos que tienen distintas características, distintas formas, pero que básicamente hacen posible que el proceso del secado se realice bajo condiciones que puedan ser programadas, que puedan ser dispuestas o controladas por el hombre. Lo que se persigue con esto básicamente, por un lado, es acelerar el proceso de secado, lo que la naturaleza después de llevar varios años puede llegar a lograrse en algunas horas en un secadero. Se pueden secar el producto hasta valores bajos en contenido de humedad. Al final del proceso, contenido de humedad inferior a lo que se obtendría en el secado natural o normal. Se puede programar
distintos procedimientos de secado, según el tipo de madera, dimensiones, etcétera, e independiente de las condiciones atmosféricas, es decir, del clima que rodea las instalaciones. Como esto se hace rápido y de modo controlado, se controla en gran medida el ataque de insectos xilófagos y al ser un proceso durante el cual el hombre actúa sobre las condiciones del aire, se trata de un proceso perfectamente controlado que, salvo que sea mal conducido, va a obtener resultados satisfactorios. Hay distintos tipos de secaderos según el principio o el tipo de funcionamiento, pero en cualquier caso implica iniciar el proceso con la aplicación de un aire que tiene alto contenido de humedad y baja temperatura, y esa condición va cambiando hasta las condiciones en las cuales actúa un aire con alta temperatura y bajo contenido de humedad. En Tucumán, no tengo certeza de que haya algún secadero funcionando hoy en día. Sí funcionan secaderos en las instalaciones que producen la madera normalizada que hoy hay en el mercado. En cuanto a los tratamientos complejos, vamos a hablar primero de los superficiales. En esto, en el caso de los tratamientos, siempre implica la incorporación de algún producto extra a la madera misma. Es decir, en el caso más efectivo de tratamientos superficiales, el tratamiento de tipo filmógeno. Ahí estamos haciendo referencia a la carbonización también, pero por razones de tiempo vamos a pasar esto, leanlo en todo caso después. Tratamiento de tipo filmógeno consiste en aplicar un film, es decir, una pintura, algún producto similar sobre la pieza de madera. Se puede lograr con barnices, pinturas o lacas. Y con eso, con la aplicación de algunos de esos productos, se logran algunas ventajas. Por un lado, si es que la madera va a estar expuesta a la acción de los rayos solares, se puede lograr la aplicación de agentes polarizantes que modifican la longitud de onda de la luz solar y controlan o impiden la degradación de la lignina como consecuencia de la acción de los rayos ultravioletas. Es decir, aumenta la vida en servicio de la pieza que estemos considerando. Por otro lado, también se logra un acabado superficial y eso tiene mayor o menor medida de acuerdo a las consideraciones del tipo estético que se hagan del caso. Pero sí se logra algo que es importante, que es generar una aislación, un aislante de la madera frente a ataques de xilófagos desde el exterior. Una vez que la madera se pinta o se barniza o se cubre con laca, se aísla, queda separada, queda escindida del ambiente que la rodea, y eso, además de generar una ventaja frente a los agentes xilófagos desde el exterior, también implica que el contenido de humedad que tenía la madera en el momento de ser protegida, de ser aislada, va a permanecer en la misma magnitud mientras la aislación no se rompa, es decir, mientras la pintura se aplique y no resulte deteriorada. Y eso trae como consecuencia una estabilidad dimensional que es un objetivo muy preciado cuando se utilizan elementos de madera. La contra de esto puede darse si es que cuando se aplica el barniz o la pintura, la madera ya estaba húmeda, es decir, tenía un contenido de humedad superior al 20%. Esto va a tener como consecuencia que esa humedad quede confinada dentro del tejido leñoso, y si había esporas o alguna presencia de xilófagos en el interior o en la superficie del tejido leñoso, encuentran las mejores condiciones para desarrollar su ataque. Es decir, el tejido leñoso,
a tratar debe haber obtenido antes las condiciones necesarias para que el tratamiento sea exitoso, es decir, condiciones de humedad inferiores al 20% y en el orden de los contenidos de humedad de equilibrio higroscópico. Esto desde hace mucho tiempo se viene aplicando, antes se utilizaban ceras, aceite de lino, etc. Y vamos a hacer una referencia ahora a los tratamientos complejos, tanto por inmersión como por inyección. En cualquiera de esos dos casos, o esos dos métodos o sistemas, los tratamientos consisten en incorporar al interior del tejido leñoso una sustancia preservadora, que también se conoce como antiséptico, una sustancia que es nociva para los xilófagos, es decir, que los mata o los ahuyenta o no, o genera condiciones en las cuales no pueden desarrollarse. Y ese producto, son productos fluidos, se incorporan de un modo forzado dentro de las cavidades del tejido leñoso, dentro de las cavidades celulares, logrando, de acuerdo al procedimiento, resultados más o menos exitosos que tienen que ver con el tipo de producto y que tienen que ver con el costo que demanda la ejecución de una u otra técnica. En cualquiera de los dos casos, tratamientos por inmersión o por inyección, se usan distintos productos preservantes, antisépticos. Entre los más conocidos podemos nombrar la creosota, es un aceite tóxico relativamente soluble en agua. Es el preservante que se utiliza por excelencia en los postes que se utilizan para las líneas eléctricas. Se usa muy comúnmente un término que es el poste creosotado, es decir, es un poste que ha sido protegido mediante la aplicación de creosota, que es como un aceite de color negro o marrón muy oscuro, que tiene algunas ventajas vinculadas con la efectividad de la protección y tiene algunas desventajas vinculadas con la alta toxicidad, que no solamente es tóxico para los insectos, sino también para el ser humano. Es decir, no puede ser considerada como un preservante para elementos estructurales que estén destinados a ambientes interiores, porque además de la toxicidad tiene un olor muy fuerte y digamos, no es adecuada para eso, tampoco sirve para ser pintada y es un material muy combustible. Es decir, a la combustibilidad de la madera se suma, en el caso de una madera creosotada, la combustibilidad propia de la creosota. Como alternativa a la creosota también se usa cada vez con más frecuencia y difusión la aplicación de sales solubles en agua. Hay distintos sales, ahí está referenciada una que se llama cloruro de zinc. Hoy en día la más conocida es la CCA, cobre cromo arsénico, más conocida, más difundida. Esas sales solubles son sales que se diluyen en agua y en esa condición diluida se incorporan al tejido leñoso, es decir, se inyectan, se genera artificialmente que penetren en el tejido leñoso y tiene como ventaja frente a la creosota el hecho de que las superficies son aptas para recibir posteriores pinturas o barnices, no son tóxicas para el hombre, salvo que la ingiera, cosa que no sería el caso. Son aptas, en definitiva, para ser consideradas como tratamiento para elementos estructurales que se dispongan dentro de ambientes que van a ser comunes o de uso común para el hombre también. Después hay otros productos que no vale la pena que nos refinamos ahora porque no son de aplicación por lo menos masiva en elementos estructurales de madera, sí se usan para otros fines. En cuanto a los tratamientos complejos por inmersión, consisten en sumergir la madera en un baño, es decir, en un piletón que contiene el antiséptico,
Después lean en todo caso con un poquito más de detalles de qué se trata, pero se sumerge la madera durante un tiempo determinado en el antiséptico. El antiséptico moja la madera y brinda alguna protección con penetraciones del orden de los 3-4 milímetros, es decir, son penetraciones débiles con resultados débiles también. Lo que me interesa en todo caso hablar un poquito más son los tratamientos complejos, pero por inyección. Estos son los tratamientos que brindan las mayores protecciones a los productos que se obtengan, son los tratamientos más difundidos hoy en día. No hay otro método hasta ahora que sea tan exitoso. Consiste en introducir las piezas de madera, en estos casos son maderas ya con todo su laboreo hecho, es decir, maderas maderadas, son vigas, son elementos, componentes de elementos estructurales que ya tienen las dimensiones finales para su uso, son introducidas dentro de un ambiente que se denomina autoclave, que es este elemento de color verde, que es como un cilindro metálico con tapa, capaz de soportar temperaturas y soportar presiones, por lo menos de hasta 10 bar. Dentro de este tipo de tratamiento se pueden distinguir dos tipos a su vez, o dos métodos. Uno se conoce como método de vacío-presión o de celda llena. Con este método, de acuerdo a si se está utilizando sales solubles como antisépticos, se conoce como método de Burnett, y si fuese grosota como método de Bethel. Consiste con el cilindro, la autoclave vacía, se introduce la madera. Una vez que la madera está dentro, se tapa, se coloca la tapa y se produce inicialmente un vacío del orden de los 0,6 bar. Ese vacío se mantiene aproximadamente 60 minutos, una hora, en ese, digamos, 50, 60, etcétera, depende del tejido, pero en ese orden. Y una vez alcanzada esa condición, se incorpora dentro del autoclave, sin abrir la puerta, manteniendo el vacío, se incorpora la crosota o el preservante o la sal soluble. Y una vez que está todo inundado, ya se aumenta la presión hasta llegar al orden de los 7 bar, durante un tiempo del orden de las 5 horas, 4 o 5 horas, depende del caso. Una vez transcurrido ese tiempo, se desaloja el preservante de adentro del autoclave y se da una pequeña vacío también para que el exceso de preservante emerja o salga del interior del tejido leñoso. Lo que pasa en ese proceso es que durante el vacío inicial, el aire que está dentro del tejido leñoso, acuérdense que se trata ya de maderas que están secas, es decir, con el contenido de humedad del orden del 15%, del 18%, del 14%, depende de la especie, de la condición. Ese aire, como consecuencia del vacío, sale parcialmente del tejido leñoso. Una vez que entra el preservante de nuevo, ingresa por la presión ejercida dentro de esos intersticios, en la periferia de la madera, y en una cantidad suficiente como para que una vez que termine el proceso, ese material quede alojado dentro de las paredes de las células que componen el tejido leñoso. Esas células huecas y alargadas en sus paredes reciben y retienen el tejido leñoso. El otro método, similar al anterior, se llama de vacío-presión. Consiste en introducir la pieza dentro del autoclave, y una vez que está introducida la pieza, se cierra el autoclave y aún sin el preservante se levanta la presión hasta el orden de los 4 bar. En ese momento se incorpora el preservante y se levanta más la presión hasta aproximadamente 7 bar, durante el tiempo también de una hora, de 2, 3, 4 horas. Una vez que se cumple ese tiempo, se baja la presión, se elimina, se retira el preservante. Lo que pasa en ese caso es que en la compresión inicial, el aire que está contenido dentro del tejido leñoso se comprime
hasta un cierto punto. Después, cuando entra el preservante y se aumenta la presión, se comprime todavía un poco más, y cuando termina el proceso, el aire se expande, y en esa expansión, hasta la presión atmosférica, desaloja el exceso del preservante. Eso hace entonces que las retenciones dentro del método de celda llena sean muy superiores a las retenciones que se obtiene con el método de celda vacía. Es decir, con el método de Bethe o celda llena se logran retenciones de preservante dentro del tejido leñoso del orden de los 300 kilos por metro cúbico de madera, mientras que en el método de celda vacía, en lugar de 300 se retienen 60 kilos de preservante por metro cúbico de madera. Es decir, la cantidad de preservante que se aloja es mucho menor que el caso anterior. La consecuencia de la aplicación de esos preservantes se puede ver, por ejemplo, en esta imagen. Este es una porción de un poste creosotado justamente. Este producto negro que se ve acá es la creosota, que se ve en esta cara, que es una cara transversal, y a su vez en esta cara, que es una cara tangencial, a lo largo ya del tronco. Una vez que se produce el corte, en este caso, por supuesto, con una sierra se cortó el poste, se pone en evidencia el producto que estaba incorporado a la madera. Acá se lo ve también al preservante, también se lo ve en una cara tangencial. Este sería una cara axial. Bueno, estas son también imágenes que hemos visto ya, pero en este caso para ver el preservante, como el hongo ataca, pero no ataca la zona preservada, y eso se pone manifiesto de un modo más evidente en este caso, en donde el ataque del hongo se detiene donde encuentra el preservante. Es decir, la acción en este caso ha sido muy efectiva en ese sentido, y el hongo entra por el extremo del palo, en donde por alguna razón, porque se quebró, por alguna causa no prevista, se produce una zona en la cual el preservante no está, y hace posible el desarrollo del hongo. Bueno, yo estoy esperando que se corte esta transmisión, pero de todos modos veo que no se corta, pero bueno, nosotros vamos a hacer un descanso ahora. Son las 6 menos 10, será hasta las 6:05, 6:10. ¿Están escuchando? Sí, ingeniero. Bueno, listo. Disculpa, ¿hasta qué hora sería? Hola, Jorge, ¿hasta qué hora sería entonces el corte? Hola, Fátima, ¿cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo estás? Hasta 6:05, 15 minutos. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias, ingeniero. No, Gracias. nada. ¿Estamos en orden? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. Sí. Vamos a hacer ahora, vamos a desarrollar el tema propiedades físicas del tejido leñoso. Tanto para el estudio del tejido leñoso, tanto para el estudio de las propiedades físicas y mecánicas del tejido leñoso, y teniendo en cuenta su carácter anisótropo, es necesario distinguir tres sentidos o tres direcciones principales a los cuales referir los resultados o las respuestas que el tejido leñoso evidencia frente a distintas solicitaciones. Las tres direcciones son, por un lado, la dirección axial. Esta imagen lo que está mostrando es una porción de un tronco o fuste de un árbol, cuyo eje está representado por esta línea. Alrededor de ese eje se desarrollan estos
círculos que representan los anillos de crecimiento. Y vamos a definir una dirección axial, aquella dirección que es paralela al eje del fuste, al eje de crecimiento del árbol, y que también resulta ser paralela con respecto a la dirección en la cual están posicionadas las principales las células principales componentes del tejido leñoso, que se denominan traqueidas para el caso de las coníferas o fibras para el caso de las dicotiledóneas. Nosotros vamos a hacer referencia tanto a las traqueidas como a las fibras con el término fibra. Entonces, cuando hagamos referencia a direcciones que son paralelas a la dirección de la fibra, vamos a estar haciendo referencia a direcciones que son paralelas al eje de crecimiento del fuste, a direcciones en definitiva axiales. Si las células tienen un crecimiento en su mayor dimensión en una dirección paralela al eje del fuste. Además de esa dirección axial, vamos a considerar la dirección tangencial, una dirección que es tangente a los anillos de crecimiento, la dirección que es perpendicular respecto de la dirección axial, pero tiene la particularidad de ser tangente respecto de los anillos de crecimiento, y la dirección radial, que también es perpendicular respecto del eje axial, pero pasa por el eje de crecimiento del fuste. Si esas tres direcciones, dirección axial, radial y tangencial, son las direcciones a las cuales vamos a hacer permanentemente referencia cuando comentemos las respuestas que el tejido leñoso ofrece. Es justamente las diferentes respuestas que el tejido leñoso muestra al considerar esas diferentes direcciones lo que pone en evidencia el fuerte grado de anisotropía que el xilema tiene y que es una de sus características principales, es una de las características principales del tejido leñoso. Entonces, las direcciones principales son la dirección axial, dirección paralela a las fibras, una dirección radial, que es una dirección transversal con respecto a la axial, que pasa por el eje del fuste, y una dirección tangencial, que es una dirección tangencial, perpendicular respecto de la dirección axial y a su vez tangencial a los anillos de crecimiento. Tanto para el estudio de las propiedades físicas como para el estudio de las propiedades mecánicas, en el caso del tejido leñoso, incide estos aspectos que son propios del tejido, es decir, el hecho de ser un material orgánico producido por la naturaleza, el hecho de ser un material heterogéneo y el hecho de ser un material anisótropo le confiere al tejido leñoso características muy particulares y distintas de otros materiales a los cuales estamos habituados de usar o conocer. Y eso tiene, una de las consecuencias que tiene es el hecho de que los procedimientos o las técnicas que se aplican en los distintos ensayos para poder conocer las propiedades tanto físicas como mecánicas en el tejido leñoso tienen un grado de complejidad particularmente mayor que las técnicas que se aplican con el mismo propósito respecto de otros materiales. Entre las propiedades físicas del tejido leñoso, la que a nosotros nos interesa conocer e interpretar son aquellas que tienen que ver con el comportamiento de la madera o del tejido leñoso frente al menor o mayor contenido de humedad. Por un lado, nos interesa conocer el peso específico aparente y real de la madera y cuál es su influencia en su comportamiento mecánico. Nos interesa conocer el comportamiento de la madera frente a las contracciones o retractibilidad. Se denomina en este caso, se hace referencia a contracciones, pero en realidad el comportamiento de la madera frente a situaciones que hacen que se contraiga, es decir, que se achique o que se expanda, es decir, que sea grande,
Y finalmente las propiedades térmicas y eléctricas de la madera, que en algunos casos permite, apoyado en esas particularidades o particulares comportamientos, el desarrollo de otros ensayos colaterales. Respecto de la humedad, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que tener presente es que la madera es un material esencialmente higroscópico, es decir, eso implica que tiene gran afinidad con el agua, no solo con el agua libre, sino también con el agua que en forma de vapor está presente en el aire que rodea el ambiente en el cual esté insertada la pieza de madera que estemos nosotros considerando. El tejido leñoso está desarrollando una permanente interacción, un permanente mecanismo a través del cual su contenido de humedad se modifica aumentando o disminuyendo hasta alcanzar un punto que se conoce como humedad de equilibrio o humedad de equilibrio higroscópico, a partir del cual las variaciones son de magnitudes muy pequeñas y el proceso puede considerarse que ya no se produce, es decir, que el proceso está detenido. Y como vamos a ver un poco más adelante, los procesos a través de los cuales la madera toma o cede humedad son los que originan los cambios de las dimensiones de las piezas del tejido leñoso a través de lo que hemos mencionado recién como contracciones o expansiones. Lo que nos interesa conocer es que el agua puede estar presente en el tejido leñoso bajo tres formas, básicamente. Entre ellas, la primera es el agua de constitución. El agua de constitución hace referencia a moléculas de agua que están contenidas dentro de los componentes que forman las paredes celulares. Es un agua entonces que forma parte de la estructura de las paredes celulares y por tanto siempre está presente y no desaparece por secado. Remover esa agua implica la destrucción de las paredes celulares, implica la destrucción del tejido leñoso, de modo que en nuestra consideración es un agua que tenemos que saber que existe, pero que no es removible. Además de esta agua de constitución, podemos mencionar o podemos encontrar agua de adhesión o de impregnación. Esta imagen que representada acá está simulando una fibra de madera. Se trata de una célula alargada, más o menos de esta forma, hueca. Estas paredes son sólidas, pero el interior es hueco. Y en ese hueco se va alojando el agua o la humedad que ingresa al tejido leñoso, ocupándolo parcialmente. La primera parte que ocupa es una zona adherida a las paredes celulares, por eso esta agua que está representada en este dibujito está identificada como agua de adhesión o agua de impregnación. Se interpreta que es agua que tiene una fuerte adhesión química con las paredes del tejido leñoso y produce un efecto asimilable a una impregnación. Esa agua de impregnación o de adhesión sí es removible en un proceso de secado, es decir, es posible obtener una condición para el tejido leñoso en la cual el agua de adhesión o impregnación no esté ya presente y en ese caso se daría un estado anhidro para ese tejido leñoso con un contenido de humedad de igual al 0%. Esa es una situación obtenible en condiciones de laboratorio, mas no en condiciones de servicio, tampoco en la naturaleza se va a encontrar esa condición. No nos interesa a nosotros que la madera
esté en ese estado, porque si estuviese en ese estado, sería altamente inestable. Inmediatamente, a partir de que cambien las condiciones que hacen posible que el tejido leñoso esté en estado anhidro, va a tomar humedad del ambiente y eso va a generar hinchazón, va a generar cambios en las dimensiones o en el volumen de la pieza, generando inestabilidad dimensional, cosa que no queremos tener. Y además de agua de adhesión o de impregnación, vamos a tener presente el agua de capilaridad. El agua de capilaridad o agua libre aparece también dentro de las células, dentro de los intersticios celulares, a partir de que ya no es posible que las paredes celulares alberguen mayor cantidad de agua de adhesión. Esa agua de libre o agua de capilaridad sí puede incorporarse en el tejido leñoso en condiciones adecuadas, y sobre todo cuando está inundada o cuando está en presencia de agua libre durante un tiempo suficientemente largo, y también es removible en el proceso de secado. El momento a partir del cual se distingue el agua de adhesión del agua libre se conoce como punto de saturación de las fibras, denominado KPSF, y representa un punto a partir del cual cambia el comportamiento tanto físico como mecánico del tejido leñoso, como vamos a ver un poquito más adelante. La suma del agua de adhesión o de impregnación más el agua de capilaridad o agua libre expresa la humedad de la madera como un porcentaje del peso de la madera húmeda con respecto al peso de la madera seca con 0% contenido de humedad, o sea, en estado anhídrico. Esa humedad, la suma del agua de adhesión más capilaridad, es la eliminable a través de los procesos de secado, los cuales hemos estado haciendo referencia. La condición de un tejido leñoso, entonces, con un 0% de contenido de humedad, solamente es obtenible en condiciones de laboratorio, como hemos dicho, y no es una condición deseable ni esperable en condiciones de servicio. Tenemos que tener en cuenta que la gran higroscopicidad del tejido leñoso hace que, si la madera está en estado verde, y se usa ese término para representar que la madera está recién apeada, acaba de ser talada, en ese caso se la denomina madera en estado verde, es decir, está saturada o está con un gran contenido de savia, puede tener contenido de humedad mayores al 100%. Esto significa que del peso de una pieza de madera, la mitad es agua y la mitad es madera. Por eso es conveniente que el apeo se haga en una época donde tenga poca savia la madera, porque se hace mucho más liviana, se disminuye el costo de transporte, etc. Mientras que si es que la madera llega a estar sumergida en agua durante un tiempo largo, el contenido de humedad puede ser mayor al 200%. Lo más esperable en promedio, dependiendo del tipo de madera, son estos porcentajes que vemos acá, donde las coníferas adquieren el mayor porcentaje de humedad para el punto en estado verde. Como ya hemos dicho anteriormente, es necesario definir una referencia como el punto de saturación de las fibras, como el contenido de humedad a partir del cual las paredes celulares se encuentran saturadas, pero todavía no hay agua libre en el interior de las células. Ese punto se conoce entonces como punto de saturación de la fibra, y dependiendo de la especie, corresponde a valores del 25 y el 35% del contenido de humedad. El contenido de humedad del tejido leñoso afecta de un modo muy evidente, muy notable, los caracteres físicos y mecánicos del tejido leñoso, y de ese contenido de humedad dependen, por ejemplo, los cambios volumétricos. El volumen de la madera varía de acuerdo a la cantidad de agua que contenga o el porcentaje de humedad
que contenga, las resistencias en general, sin incluir la tenacidad o flexión dinámica o choque. El poder calorífico disminuye cuanto mayor humedad tiene la madera. El peso específico aparente puede aumentar o disminuir según el caso, según el peso específico aparente inicial de la madera o en estado anhidro. Y también incide sobre las conductibilidades térmicas, acústicas y eléctricas, que en todos los casos se ven incrementadas con la presencia de mayores porcentajes de humedad. Como tiene tanta influencia el contenido de humedad, tanto en las respuestas físicas y mecánicas del tejido leñoso, convencionalmente se establece entonces la humedad normal o contenido de humedad estándar igual al 15%. Y se considera que ese porcentaje 15%, digamos, adquiere un valor muy similar al esperable en los casos generales para la madera en uso, de modo que se asume que la humedad de equilibrio higroscópico del orden del 15% está en una, digamos, está reflejado en esa humedad estándar o humedad normal igual al 15%. ¿Por qué es importante eso? Porque durante los ensayos las piezas de madera se ensayan con el contenido de humedad que tienen en el momento del ensayo, y ese contenido de humedad no es el mismo en un día que en el día siguiente, ni en otro posterior, ni el año que viene. Entonces, para poder comparar los resultados obtenidos hoy con los que se obtienen el año que viene o hace 5 años, es necesario que esos resultados estén referidos a un contenido de humedad, y ese contenido de humedad es el contenido de humedad estándar. Vamos un poquito sobre eso, vamos a profundizar un poquito más en la clase que viene. En definitiva, el conocimiento del contenido de humedad de la madera previo a su uso es muy importante en la toma de decisión con relación al uso de una determinada madera, y esto nos lleva a la necesidad de poder conocer cuál es el contenido de humedad antes de definir su uso, que sería lo ideal. Eso se puede hacer en condiciones de laboratorio. El ensayo está normalizado por IRAM en el 9532, pero tiene un tiempo largo del orden de las 60 horas su desarrollo, y por otro lado requiere un laboratorio que tenga las instalaciones necesarias para eso. También se pueden hacer determinaciones de humedad en el campo a través de higrómetros, como el que se muestra en esta imagen, que usa la resistencia de la madera, o la variación de la resistencia de la madera, resistencia eléctrica de la madera, en relación con la humedad. Se emite una señal por uno de estos clavos y la recibe por el otro, y de acuerdo a qué se emite y qué se recibe, este elemento mide la humedad. Es decir, estos clavitos se clavan en la madera, como se ve en esta imagen. Ahí se ve el elemento clavado. O en este otro caso, que es más manual, ahí está representando el 8,9% contenido de humedad de lo que registra este aparato de esta madera. Por supuesto que esa humedad va a ser la humedad en superficie, no tenemos certeza de qué pasará adentro. Bien, en cuanto al peso específico, tenemos que tener en cuenta que el tejido leñoso es un cuerpo poroso, es un cuerpo que contiene una gran cantidad de espacios intersticiales, en mayor o menor medida de acuerdo a la especie. Hay especies que tienen gran cantidad de materia sólida y hay especies que tienen gran cantidad de huecos. Es necesario entonces distinguir el peso específico real por un lado y el peso específico aparente por otro. El peso específico real es el peso específico de la materia sólida que compone el tejido leñoso. Tiene un valor muy similar para las distintas especies, del orden del 1,56 toneladas por metro cúbico. Mientras que el peso específico aparente es el peso del volumen de la pieza de madera, incluyendo dentro de ese volumen tanto la parte
sólida como la parte hueca, y esto sí muestran grandes variaciones entre una especie y otra. Esas variaciones no solamente se van a poner en evidencia entre una especie de pino y una especie de eucalipto, por decir algo, sino que también se muestran diferencias para distintos especímenes dentro de la misma especie. Sí, puede haber madera de pino eliote que tenga distintos valores para el peso específico aparente, y si se trata de la misma especie y si se trata del mismo contenido de humedad, está mostrado, está conocido que las resistencias mecánicas de la madera aumentan en la medida que sea mayor el peso específico aparente, siempre y cuando, como vuelvo a decir, se trate de la misma especie y del mismo contenido de humedad en el momento de la comparación. Peso específico aparente puede variar en valores muy extremos, como por ejemplo 0,1 tonelada por metro cúbico en el caso de la madera balsa, una de las maderas más livianas, frente a 1,4 o 1,5 toneladas por metro cúbico, que son valores que corresponden al quebracho colorado. Si nosotros tenemos en cuenta que el peso específico real está en el orden del 1,56 toneladas por metro cúbico, este valor de 1,5 como peso específico aparente está mostrando que en el caso del quebracho colorado, prácticamente todo el tejido leñoso está compuesto por materia sólida con muy pocos espacios vacíos, con muy pocos espacios huecos dentro del tejido leñoso. Esta es una clasificación que puede ser orientativa. Estos valores en los casos de las maderas o de las especies que están incluidas en el reglamento CIRSOC vigente están también indicados de acuerdo a la especie de que se trate y de la procedencia de que se trate. Otro de las propiedades físicas que tiene una gran importancia en el comportamiento de la madera en servicio tiene que ver con las contracciones. En realidad no solo con la madera en servicio, sino con la madera en todo su ciclo, desde que es apiada, maderada y hasta que es puesta en servicio, o durante la puesta en servicio. Las contracciones, denominadas contracciones, pero que también pueden ser expansiones, son modificaciones de las dimensiones, de las longitudes, según las distintas direcciones, como ya hemos visto, radial, axial o tangencial, y además del volumen que muestra el tejido leñoso debido a variaciones de su contenido de humedad. Siempre que ese tejido leñoso esté sometido a procesos de desecación, es decir, de pérdida de contenido de humedad, en mayor o menor medida, como vamos a ver enseguida, se producen procesos a través de los cuales las dimensiones y el volumen se achican, se contraen, mientras que si se trata de procesos de humectación, esas dimensiones o volúmenes se expanden, se agrandan. Es muy importante para nosotros tener en cuenta este comportamiento del tejido leñoso, porque la falta de estabilidad dimensional frente a cambios del contenido de humedad constituye una gran desventaja, una gran, digamos, defecto que tiene el tejido leñoso, que no es incontrolable, pero que si no se lo tiene en cuenta, no se lo controla, va a generar resultados insatisfactorios y, por supuesto, con todo tipo de inconvenientes. Es decir, es muy importante entonces tener en cuenta la ocurrencia de las contracciones y la relación de la ocurrencia de esas contracciones con las variaciones del contenido de humedad. Esto se pone en evidencia
en esta gráfica, o parcialmente por lo menos se pone en esta gráfica, en donde se ha trazado una curva que muestra la variación del volumen de una pieza de madera con relación a la variación de su contenido de humedad. Y analizando esta curva desde altos contenidos de humedad, es decir, desde el momento que el árbol es apeado, o sea que desde el momento en que vamos a tener presencia de madera en estado verde, tal como estamos nosotros definiendo, a partir de que el árbol es apeado entonces y con porcentaje de humedad superiores al 60%, empieza el proceso de pérdida de humedad o de secado, y hasta 60% y un poco menos también, las variaciones que se producen, que en algunos casos ocurren, tienen muy poca importancia, no son, digamos, no son ni siquiera considerables. Es decir, hay una muy pequeña variación desde el estado verde hasta un punto característico que ya hemos definido, que se conoce como punto de saturación de la fibra, punto a partir del cual el tejido leñoso ya no tiene agua libre, sino que la humedad que contiene solamente está contenida como agua de adhesión o agua de impregnación. A partir del punto de saturación de la fibra se produce un proceso de desecación a través del cual la humedad que se pierde es precisamente agua de adhesión o de impregnación, y la madera tejido leñoso en general, en todas las especies, en algunas en mayor o en otras en menor medida, pero en todas las especies se produce o se pone en evidencia un proceso de fuertes variaciones en sus dimensiones y consecuentemente en su volumen. Esas variaciones en sus dimensiones, por algunas características particulares que vamos a ver ahora, no solamente implica que la pieza, una vez seca o una vez experimentada la variación del contenido de humedad, tenga un volumen menor en el caso de una desecación, sino que el proceso puede ocasionar que ese volumen, además de ser menor, haya ocasionado una pérdida de la forma de la pieza. Y eso es lo que representa o genera los mayores inconvenientes, porque esa pérdida de forma de la pieza en muchísimos casos va a traer como consecuencia la inutilización sencillamente de la pieza. Las variaciones volumétricas más importantes, como podemos ver en esta curva, se producen dentro del rango de uso de la madera en términos de humedad, de equilibrio higroscópico. Hemos hecho referencia a que las maderas van a estar con un contenido de humedad del orden del 15%, es decir, la parte central de este tramo, en el orden puede ser 12, 13, puede ser 16, 17, pero 15. Y en toda esta zona, la pendiente que muestra la variación del volumen con relación al contenido de humedad, tiene valor máximo, es decir, el tejido leñoso se muestra particularmente sensible. Cuando vemos o analizamos cómo incide la variación del contenido de humedad en un proceso de desecación o de humectación, pero siempre dentro de valores inferiores al punto de saturación de la fibra, pero ya referido a una pieza concreta de madera como esta que se muestra en el dibujo, una pieza prismática como esta, vamos a observar que una determinada variación del contenido de humedad produce una variación distinta según las direcciones axiales, según direcciones radiales o según direcciones tangenciales. Y las magnitudes de estas variaciones, siempre considerando la misma variación del contenido de humedad, indican que
la variación tangencial va a ser, en términos de porcentaje, 10 veces mayor que la variación producida en la dirección axial, mientras que la variación radial va a ser 3 veces mayor que la producida en la dirección axial. Esto está representando porcentajes de variación de la dimensión original. Esto quiere decir que la pieza no se deforma en el mismo porcentaje según las distintas direcciones, sino que se deforma un 1% de la dirección en sentido axial en este caso, el 3% en el sentido radial y el 10% en el sentido tangencial, de modo que el producto que resulta de todas esas variaciones, o sea, el volumen de la pieza, no solamente es menor, sino que tiene otra forma. Ya no es un prisma rectangular como el que estamos viendo en ese dibujo. Ese comportamiento se refleja en esta curva que muestra la variación de las contracciones en términos de porcentaje frente a variaciones del contenido de humedad, y al situarnos nosotros en contenido de humedad del orden de humedad de equilibrio higroscópico, 15%, vamos a encontrar que las magnitudes en porcentaje, según la dirección axial, tienen una magnitud mucho menor que la radial y mucho menor que la tangencial. La tangencial puede llegar a ser la variación en términos de porcentaje 10 veces mayor que el porcentaje que se obtenga para la dirección axial. Este particular comportamiento del tejido leñoso frente a los cambios del contenido de humedad justamente hacen que sea necesario prestar mucha atención en ese sentido, porque lo que evita el desarrollo de los procesos de contracciones o de alargamientos es justamente aquellos mecanismos que hacen que el contenido de humedad de la pieza varíe lo menos posible durante su vida en servicio. Y eso se logra utilizando madera que tenga un contenido de humedad en equilibrio higroscópico y a través de la aplicación de algún mecanismo, algún sistema que garantice o digamos, impida o retarde el efecto de los cambios de contenido de humedad que pueden darse en el tejido leñoso como consecuencia de cambios de factores ambientales. Las contracciones de los tejidos leñosos es uno de las herramientas que permite hacer una clasificación. Esto sirve para tener en cuenta que, por ejemplo, un tejido leñoso con fuertes contracciones va a contraerse entre el 15 al 20% en su volumen, es decir, el volumen de la madera en estado anhidro, hipotéticamente, pero en estado anhidro, va a ser un 20% menor de lo que era en la madera en estado verde, es decir, recién apiada. Las magnitudes de las variaciones volumétricas son realmente muy importantes y como hemos visto recién, prácticamente todo ese porcentaje de variación se da para contenido de humedad inferiores al punto de saturación de la fibra, es decir, en un rango cercano al rango de humedades en los cuales van a tener los tejidos leñosos que nosotros vamos a tratar de utilizar. Las contracciones también permiten determinar un coeficiente de contracción o coeficiente de retractibilidad, que es un indicador útil en el caso en que se comparan distintas maderas que provienen de distintas especies y muestran las contracciones que se producen para un 1% de contenido de humedad, para humedades inferiores al punto de saturación de la fibra, y se expresan como coeficiente de contracción volumétrico, puede ser axial, radial o tangencial. Con esto se puede mostrar las maderas que son más o menos susceptibles a las contracciones y
se utiliza este parámetro para definir el uso de las maderas, no tanto para el uso estructural, pero sí para otros elementos dentro de las construcciones de vivienda o las construcciones civiles, cuando se piensa en madera para pisos, para marcos, para puertas, etc. Las magnitudes del coeficiente de contracción volumétrico para distintas maderas están expresadas en estos porcentajes y son porcentajes de contracción volumétrico para un 1% de variación del contenido de humedad dentro de valores inferiores al punto de saturación de la fibra. Esta imagen trata de mostrar cómo varía la forma de la pieza de acuerdo a donde haya sido obtenida del tronco. Este es un tronco, estos son los anillos de crecimiento, este es la médula del tronco. El eje del tronco emerge de la pantalla, se trata de la cara transversal, y si comparamos, por ejemplo, una pieza obtenida cortada en esta posición, muestra dos caras que son no radiales, pero prácticamente, y dos caras que son tangenciales, netamente tangenciales, como la variación en términos de porcentaje en sentido radial es más o menos la tercera parte de la variación para el mismo variación de contenido de humedad que la que se representa en sentido tangencial. En este caso, sí, la pieza seca tiene una forma muy similar a la que tenía cuando ha sido obtenida del tronco húmedo. Muy distinto pasa en este caso, en donde las mayores longitudes de la tabla tienen direcciones tangenciales, mientras que estas dos dimensiones menores son tangenciales también, pero la pone a la pieza en las circunstancias en las cuales las variaciones de dimensiones son máximas en sus lados mayores, por tanto se produce este efecto que se conoce como abarquillado. Y estos son unos modos de corte a los que se puede recurrir llegado el caso. En el caso de las propiedades térmicas, lo que nos interesa a nosotros tener en cuenta en este caso es que, estando la madera en servicio cuando se produce un incremento de la temperatura, por un lado se producen dilataciones térmicas de muy pequeña magnitud, y por otro lado y paralelamente se producen contracciones por el secado que produce el tejido leñoso, el aumento de la temperatura. La dilatación térmica en ese caso se ve equilibrada por la contracción por secado, por desecación. Por tanto, se considera o se puede considerar que la madera no modifica sus dimensiones por dilatación térmica. Lo que se dilata se contrae en forma simultánea, de modo que se puede considerar sin mayores errores que no se modifican sus dimensiones por efecto de la dilatación térmica. El comportamiento frente a la conductividad térmica de la madera depende del contenido de humedad, pero para contenido de humedad estándar, la conductividad térmica de la madera toma un valor de este orden, 0,193 a 0,21 vatios por metro Kelvin. Y este dato sirve como mínimo para comparar con otros materiales habituales para nosotros, por ejemplo el ladrillo hueco, en esa misma unidad es 0,5, ladrillo común 0,7 y el hormigón 1,2. Es decir, la madera es un aislante térmico muy superior a estos materiales que estamos viendo acá. En cuanto a las propiedades eléctricas, lo que nos interesa simplemente saber es que la madera actúa como un aislante eléctrico eficiente para contenidos de humedad bajos, del orden del contenido de humedad de equilibrio higroscópico, pero esa propiedad aislante varía muy rápidamente de acuerdo al porcentaje de humedad que tenga el tejido leñoso, cosa que se pone en evidencia en estas expresiones. Es decir, con el 10% del contenido de humedad del tejido leñoso tiene una resistencia eléctrica de 10 ohms por centímetro, mientras que cae enormemente si es que el contenido de humedad
alcanza el 50%. Esa es la propiedad o la condición que hace posible el uso de higrómetros para hacer determinación de campo del contenido de humedad de la madera. Bueno, muy bien. Con esto hemos terminado este tema, que nos interesa que se conozca de este tema. La clase próxima vamos a desarrollar las propiedades mecánicas del tejido leñoso y a partir de ahí entramos en el desarrollo del reglamento, que supongo va a ser un poco más interesante para ustedes. Así que muchas gracias y ya vamos a programar la próxima reunión, que va a ser el próximo miércoles, a las 5 de la tarde. El lunes, ¿no es? O el lunes feriado, no sé ni cómo. El lunes es feriado, el miércoles la próxima reunión. Ah, bien. Bien, bien. Bueno. Bien. Jorge, permíteme que les recuerde una cosa a los chicos. Mañana hay consulta a las 8 de la mañana. Yo les voy a pasar el link por la página y por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Para los que necesiten. Bien, gracias. Bien, gracias, ingeniero. Bueno, Si tienen algún comentario, consulta o algo, y si no, nos vemos el miércoles si Dios quiere. Parece que Sí, no. ingeniero, Bueno. una consulta. Sí. Todo esto es para maderas, pero ¿existe algo similar para cañas de bambú? No. Todo lo que estamos, lo que hemos visto y lo que vamos a ver se refiere a tejido leñoso específicamente. La caña de bambú no es xilema, de modo que tiene un comportamiento que no está alcanzado por las normas y es distinto a lo que estamos comentando. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno. Hasta el miércoles entonces, si Dios quiere. Hasta el miércoles. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, gracias.